Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información. En esta ocasión vamos a continuar con los capítulos o con la serie de esta serie llamada Especie con Amnesia. Van a ser dos capítulos seguidos, el 2 y el 3, pero les voy a dar esta pequeña introducción. En el primer capítulo vamos a hablar de la desaparición de uno de los grandes misterios, más bien dicho, del siglo XX, que fue la desaparición de un tren completo y lleno de oro. Hablaremos de la guerra de Sudáfrica. Es un lapso oscuro de nuestra historia contemporánea, el cual es muy difícil encontrar datos de ellos, ya que no se habla, nunca vas a encontrar esa etapa o esa guerra en los libros de historia, en los libros de texto, ya que fue una de las etapas más oscuras que han pasado, como digo una vez más, en nuestra historia contemporánea. Y de la obsesión del hombre por el oro. Y veremos también, eso nos lleva en el siguiente capítulo, en la parte número 3, en el capítulo 3, a ese mismo lugar, ahí donde sucedió todo eso, en Sudáfrica. Nos iremos a ver los descubrimientos de unas minas antiguas, supuestamente utilizadas por una antigua civilización y avanzada, ya que las compañías que han sido encargadas por más de 100 años, 150 años de esas minas, se han encontrado con grandes descubrimientos. Bueno, no ellos, los mineros, pero siempre tienen que avisar a las autoridades, a las que son encargadas de todo lo que es la extracción minera en Sudáfrica. Ahora, en este momento, está la Anglo American, ya tiene mucho tiempo. Antes había otras. Pero hablaremos de algunos grandes descubrimientos de minas antiguas encontradas en el territorio de Sudáfrica, minas pero muy antiguas y que han encontrado aparte cosas muy extraordinarias, inclusive herramientas. Se han encontrado túneles pavimentados muy antiguos, increíbles, pero ya verán. Vamos, este es nomás un avance para la introducción de los dos siguientes capítulos, el 2 y el 3, y veremos la importancia de la obsesión del hombre por el oro y por qué. Bueno, sin más preámbulos, vámonos de una vez al capítulo 2 y de ahí luego al capítulo 3. Comenzamos. Antes que nada, quiero dar todo el crédito de investigación de campo que es del arqueólogo e investigador Michael Tellinger, este arqueólogo sudafricano que ha sido muy importante para todo lo que vamos a hablar en esta serie. Bueno, esta ocasión vamos a hablar del oro, de nuestra obsesión por el oro, de una de las más grandes historias no contadas de los últimos 120 años, del oro y sus orígenes muy misteriosos, del control del oro a nivel mundial y de un tren lleno de oro que desapareció. Sí, misteriosamente desapareció de la vista de todos y hasta la fecha no se sabe nada de él. Pero antes de empezar vamos a recapitular la historia que nos va a llevar a ese punto. La mayoría de nosotros creemos que la Biblia comienza con lo que dice y nos han enseñado siempre: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Bien, ahora sabemos que no es así. Sabemos que la verdad es que la declaración de apertura original de la Biblia dice de esta manera: el Padre del principio creó los Elohim, los cielos y la tierra. Esa es la verdadera traducción. Y que esto tiene profundas implicaciones. ¿Cómo? Que los Elohim no es un dios en realidad, sino que son los dioses de la Biblia, porque Elohim es plural. Bueno, muchos ya sabíamos esto, obvio,
Pero ¿por qué es importante? Porque los Elohim también fueron criados. ¿Por qué el oro es tan importante para la humanidad? ¿Qué hace que se mencione primero en la creación, incluso antes de la creación de la misma Eva? En la Biblia, según el narrador que la haya hecho, fuere quien fuere, yo no me voy a meter en religiones, pero en la Biblia se habla en el Génesis 2 de una tierra, la tierra de Ávila, un lugar donde la tierra es buena, el agua es buena, y por supuesto, ¿qué se les iba a pasar? Decía que era muy importante, hay oro. Fíjense, antes de que Eva fuera criada, se habló en la Biblia primero del oro. El narrador habla del oro antes que de Eva. Te darás cuenta de que el oro está en el centro de nuestra aparición en este planeta. El Homo sapiens, el comienzo humano, tal como lo conocemos nosotros hoy en día, está inexplicablemente conectada a la obsesión y a la manipulación y el uso del oro en este planeta. Y esto nos lleva a la punta sur de África en 1898, cuando el Imperio Británico, el imperio más grande que jamás haya existido y que controla el mundo de hoy todavía, lanzó la guerra más cara de toda su historia, cuando envían 470,000 tropas a la punta sur de África para contrarrestar a unos pobres 60,000 agricultores a caballo y alrededor de otros 60,000 nativos negros americanos, negros africanos. Todavía con estos nativos africanos todavía traían escudos y lanzas en ese tiempo. Y esto se conoció como la Guerra de África del Sur, de 1899 a 1902. Cuando las dos repúblicas independientes de Boer, la palabra Boer, amigos, significa agricultor. Bueno, eso por si no lo saben muchos. El imperio más poderoso del mundo, el británico, peleando contra unos pobres agricultores y una tribu nativa africana. ¿Se imaginan qué escenario? Pero eso no lo vas a encontrar en un libro de historia, ¿eh? Esto no lo vas a encontrar. Hay muy pocos libros. Como verán, esto no le pide nada al horror que se vivió van a ver que esto no le va a pedir nada a lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Van a ver que no hay nada diferente. Y van a ver que lo que pasó en esta guerra jamás no lo pondrán en nuestros libros de historia, ya que es una historia que se prefieren tenerla ahí en la oscuridad, guardada, como de todo lo que vamos a hablar en esta serie. Pero volvamos a la guerra de Sudáfrica. Estos granjeros y nativos africanos se resistieron a la ocupación británica y se levantaron contra el poderío del Imperio Británico. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué sería tan importante que el Imperio Británico movilizara tal embestida dramática mediante el envío de 470,000 tropas, como ya hablamos, tan lejos, mandar caballos, la comida, las cocinas, los hospitales, todo lo que tiene que ver el sistema de apoyo para un gran ejército? Y aparte, ir en barco hasta un lugar muy, muy retirado, muy lejos de la madre Inglaterra. Es realmente alucinante. Claramente tenía que haber una muy buena razón y muy seria para todo esto. En ese tiempo de nuestra historia y de todo este escenario, fue puesto por este hombre, Cecil John Rhodes, que durante ese periodo de nuestra historia era posiblemente o probablemente el hombre más poderoso del mundo. Muchos de ustedes lo conocerán por las becas Rhodes que se dan. Y él era en esa etapa el hombre más rico y probablemente un ser humano
muy influyente, sobre todo con la realeza británica. Él fue un instrumento de la realeza británica para asegurar el sur de África, para la corona y el imperio, y que era bastante importante, sobre todo por el oro. Y cuando se habla de la corona, no me estoy refiriendo a la reina o al trono real, estoy hablando de la verdadera corona, la corona del templo, el templo de la corona que está en la ciudad de Londres. Uno de 3 estados independientes que existen en nuestra tierra, en este planeta hoy en día, que son la ciudad de Londres, que muchos de ustedes saben que es una corporación, junto con el Vaticano, hablando la religión, y también Washington, D.C., que representa lo militar. Estos son los 3 estados independientes del mundo hoy. En realidad, esta guerra en el sur de África fue para asegurar el sur de África para la corona y sobre todo, lo más importante, las exportaciones del oro, platino, diamantes y toda la riqueza mineral de ese lugar del planeta. Y lo que se hizo muy evidente para mí en tiempos recientes es que esta guerra de Sudáfrica de 1899 a 1902 prácticamente sentó las bases de lo que iba a suceder en el siglo XX, amigos, entre Gran Bretaña y Norteamérica, y lo que tiene que ver con la colonización del mundo, para así tomar el control del mismo para la realeza. Y eso nos lleva a la historia fenomenal de Paul Kruger. La mayoría de ustedes conoce a Paul Kruger a lo mejor como el individuo que comenzó los parques estos nacionales, llamados también por su nombre, Kruger, en Sudáfrica, donde todavía se preservan los animales, hoy en día inclusive, pero también se le conocía por los Krugerrand. Las monedas de oro Kruger, él era el presidente de la República de Transvaal, Boer, junto con el presidente Steyn, que era el presidente del Estado Libre de Orange. Estas 2 repúblicas Boer se resistieron al poderío del Imperio Británico. Ahora, ¿usted puede imaginar lo serio que eso sería? Yo creo que realmente no hubieran ido o mandado todo ese ejército nomás porque 2 repúblicas se levantaron. Ellos iban por algo más. Y aunque no lo crean, nos encontramos con que los británicos estaban perdiendo esa batalla, créanmelo. Aunque tenían 470,000 tropas de las más equipadas y poderosas del mundo en aquel tiempo, contra solo unos cuantos agricultores a caballo, y los británicos de verdad estaban perdiendo la guerra, pero muy mal que estaban perdiendo la guerra, hasta que hacen lo que se conoce como la política de la tierra quemada. Y esto me horroriza a mí realmente, como a ellos les horroriza lo que hicieron los nazis también, o a todos nosotros. Lo que esto quiere decir es que quemaron las granjas y mataron a todos los animales, se llevaron las mujeres y los niños de los Boer, estos agricultores, los cuales estaban combatiendo contra el Imperio Británico. Los tomaron como rehenes a todos estos civiles. ¿Y qué hicieron con ellos? No lo van a creer, pero los pusieron en campos de concentración. Sí, como oyeron bien, campos de concentración. Porque los campos de concentración fue una invención de los británicos y no de la Alemania nazi, como nos han hecho creer por mucho tiempo, como nos lo repiten los medios cada vez que se habla de ello. Claro, no con eso estoy orgulloso del nazismo tampoco, obvio que no. Volviendo a esta guerra, se estima que alrededor de 35,000 mujeres y niños Boer murieron en esos campos de concentración. Había cerca de 45 de estos campos de concentración repartidos por toda Sudáfrica y fueron prácticamente dejados a morir de hambre por esta gente, por los británicos.
Eso fue una masacre absoluta. Solo estos civiles de los granjeros, sino que también fue un gran número desconocido de nativos negros, porque también murieron muchos de ellos en los campos de concentración solo para negros. Pero claro, vuelvo a decir, esto no lo vas a encontrar en ningún libro de historia. Que por cierto, como les digo, muy poco se sabe acerca de todo esto. Porque esto que digo es obviamente un secreto. Sigue guardado. Hay muy poca gente, hay muy pocos libros que hablan de esto. Uno que otro artículo por ahí en vez de escritos salen de esto, de este tema. Pero en realidad todo esto sigue siendo una parte muy obscura de nuestra historia contemporánea. Esa que no les gusta que nos enteremos a nosotros, o que nosotros nos enteremos. Lo fascinante de esta guerra en particular fue un día, el 26 de enero de 1900, que se conoció como la batalla de Spion Kop. Porque en ese fatídico día, en esa batalla, en esa montaña poco conocida llamada Spion Kop, 3 líderes mundiales muy influyentes en nuestra historia, en nuestra reciente historia, estuvieron presentes. Y si cualquiera de esos 3 líderes del mundo ese día hubiera muerto, en esa batalla realmente creo que la historia del siglo XX hubiera sido totalmente diferente. O habría cambiado completamente, estoy seguro. Esta batalla fue conocida como la más sangrienta y donde más hombres aparentemente murieron por hectárea de tierra que cualquier otra guerra desde entonces. Podría decirse que el más prominente líder mundial que estuvo en esa montaña y en esa batalla ese día fue el señor Winston Churchill. En ese tiempo era corresponsal de guerra para los medios británicos y fue capturado por el ejército Boer, pero se escapó. Y fue conocido en aquel tiempo en los medios periodísticos de aquel lugar como el británico que se escapó. ¿Te imaginas si no hubiera escapado? Tal vez hubiera sido colgado por el ejército Boer. ¿Cuánto no hubiera cambiado el siglo XX? ¿Y cómo la historia británica habría cambiado en los años venideros? ¿Cómo el primer mundo, las guerras mundiales habrían cambiado después de este evento? El segundo líder del mundo, también muy importante para nuestra historia contemporánea y que también estuvo presente en la misma batalla y en ese mismo día, era un joven llamado Mahatma Gandhi, que era un camillero en aquel entonces para las tropas británicas. ¿Usted pudiera imaginar lo que habría pasado en la historia futura de la India si Mahatma Gandhi hubiera atrapado una bala o hubiera muerto aquel día? Y finalmente el general Louis Botha, que era general del ejército Boer. Ahora muchos de ustedes no han oído hablar de él, pero es importante darse cuenta de que tan solo 8 años después de que él se rindió a lo del Imperio Británico en 1902, solo 8 años después, en 1910, se convertiría en el primer ministro de la Unión Sudafricana, que era como Estados Unidos de África del Sur, la Unión Sudafricana. Es evidente que algo extraño estuviera pasando aquí. La fundación estaba siendo puesta para lo que vendría en el futuro en la manipulación de la riqueza mineral que llegó al Imperio Británico de esta parte del mundo. Otro acontecimiento importante durante la Guerra de Sudáfrica pasó el 4 de junio de 1900, cuando un tren lleno de oro partió de Pretoria, la capital de la República de Transvaal, dirigiéndose a Mozambique, directamente al puerto de Mozambique. Este tren fue hacia el este. Se estimó que este tren estaba lleno de oro. Las estimaciones van desde 30 toneladas a 3,000 toneladas. Esto es lo que se especula,
sobre la cantidad de este oro, porque nadie realmente lo sabe. El punto es que no era solo un carro lleno de oro, sino que todo el tren estaba lleno de oro. Y algo del oro de ese tren eran algunas de estas monedas conocidas como Bell. Bell Pond, o Bell significa campo. Y estas monedas de oro fueron acuñadas en la República de Boer, en el campo, por lo que fueron conocidas como las Bell Pond. Pues bien, hoy una de estas Bell Pound o Pound tendría un valor aproximado de $90,000. Así que pueden imaginarse el valor que tendría ese tren lleno de oro el día de hoy. Probablemente sería un valor de trillones, no de millones, trillones. El camino que este tren lleno de oro tomó fue al este, a través de una serie de ciudades sudafricanas conocidas, como Belfast. Voy a ver si los pronuncio bien. El otro pueblo es Macadodorop, Waterval Boven, que también es famoso por sus miles de piedras en círculos, y Waterval Onder. Por esos lugares estaba la pequeña casa donde Paul Kruger vivió varios meses. También se cree que ahí fue realmente donde se dio el poder al Imperio Británico. Lo fascinante es que cuando el tren se acercó demasiado al pueblo de Macadodorop, algo muy extraño sucedió. El tren con todo el oro misteriosamente solo desapareció, para no ser vuelto ni ser visto de nuevo nunca jamás. Este sigue siendo uno de los grandes misterios, amigos, sobre tesoros perdidos del siglo XX. Todos los años miles de buscadores de tesoro van a Sudáfrica y a toda esa parte del mundo, sobre todo cerca de Waterval Boven y Waterval Onder, y ese pueblo que les digo que es bien difícil de pronunciar, disculpen, que se llama Macadodorop, a una parte a la cual le llaman allá Escarpe, donde se buscan los trillones, este tren lleno de oro, a lo que muchos ya le llaman los trillones de Kruger. Hay una cosa fascinante, que cuando se han hecho exploraciones a estos lugares, amigos, se ven estos lugares con círculos de piedra, y uno camina por ahí a través de las montañas, se encuentra con grandes agujeros, pensando, ¿qué demonio está pasando aquí? Y si piensa uno, bueno, ¿por qué hay un agujero en medio de la montaña? Entonces recuerdan las personas y dicen, los trillones de Kruger, el tren perdido, lleno de oro. Y cree uno que algunos han estado cavando ahí por mucho tiempo, buscando el tesoro perdido. Parece increíble ver cómo la gente viene a ese lugar, es lo que muchos arqueólogos lo comentan, ya que muchos van creyendo que encontrarán el oro de Kruger. Allí hacen grandísimos agujeros, con muchas dificultades, pero los hacen. Hasta en medio de la noche anda gente cavando. Ya va más de un siglo que no se ha encontrado absolutamente nada. Bueno, quién sabe, a lo mejor ya encontraron algo. Yo creo que si encontraron algo no lo van a decir, pero es muy difícil de que se haya encontrado, ya que era demasiado, porque como digo, no nomás fue el oro, fue el tren también. Pero lo que sí dejan son estos grandes agujeros en el suelo. Se cree que no se ha encontrado nada ni del tren ni del oro. Por eso sigue siendo un gran misterio. Por eso sigue siendo uno de los tesoros más buscados del mundo hoy en día. Siglo XX, que fue la desaparición de un tren completo y lleno de oro. Hablaremos de la guerra de Sudáfrica. Es un lapso oscuro de nuestra historia contemporánea.
el cual es muy difícil encontrar datos de ellos, ya que no se habla, nunca vas a encontrar esa etapa o esa guerra en los libros de historia, en los libros de texto, ya que fue una de las etapas más oscuras que han pasado, como digo una vez más, en nuestra historia contemporánea. Y de la obsesión del hombre por el oro. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información. En esta ocasión vamos a continuar con los capítulos o con la serie de esta serie llamada Especie con Amnesia. Van a ser 2 capítulos seguidos, el 2 y el 3, pero les voy a dar esta pequeña introducción. En el primer capítulo vamos a hablar de la desaparición de uno de los grandes misterios, más bien dicho, inventados, muy antiguos, increíbles, pero ya verán. Este es nomás un avance para la introducción de los dos siguientes capítulos, el 2 y el 3, y veremos la importancia de la obsesión del hombre por el oro y por qué. Bueno, sin más preámbulos, vámonos de una vez al capítulo 2 y de ahí luego al capítulo 3. Comenzamos. Antes que nada, quiero dar todo el crédito de investigación de campo que es del arqueólogo y no ellos, los mineros, pero siempre tienen que avisar a las autoridades, a las que son encargadas de todo lo que es la extracción minera en Sudáfrica. Ahora, en este momento, está la Anglo American, ya tiene mucho tiempo, antes había otras. Pero hablaremos de algunos grandes descubrimientos de minas antiguas encontradas en el territorio de Sudáfrica, minas pero muy antiguas y que han encontrado aparte cosas muy extraordinarias, inclusive herramientas, se han encontrado túneles y veremos también, eso nos lleva en el siguiente capítulo, en la parte número 3, en el capítulo 3, a ese mismo lugar, ahí donde sucedió todo eso, en Sudáfrica. Nos iremos a ver los descubrimientos de unas minas antiguas, supuestamente utilizadas por una antigua civilización y avanzada, ya que las compañías que han sido encargadas por más de 100 años, 150 años de esas minas, se han encontrado con grandes descubrimientos. Bueno,